equipo, un sentimiento, una manera de jugar. Nobles son tus jugadores, grande siempre tu afición, la más grande tu afición. Al lado del mar, cada gol que nos regalas nos empuja a continuar, defendiendo tus colores desde aquí a la eternidad. Oh, Parvulo es eterno, es el sentir de una ciudad entera, es la ilusión que inunda nuestras venas. En Ferrol
poco así. Sí, sí. Eso es. Abre un poquito. Pasas por los arriba. Y ahora que yo estoy así. Teníamos el otro día, ¿no? Los 10 euros a mayores. Sí, Y vale. con eso estamos arreglando, ¿no? Para esto. Bueno, tengo otro partido de ayer. Pero... Ah, vale, pues espera, que te traigo unos 20 euros. Ven, vale. ¿Qué tal, Leopoldo? Muy bien. Nada, tranquilo, que no pasa nada. No pasa nada. A ver si ganamos. Eso esperemos.
Vamos,
Agora que podemos abrir de novo, dou por feito que volveremos a coller os mellores recordos. Sei que o tempo pasou moi lento, pero seguimos buscando a maxia dos momentos con meigallo. Hai que tirar para adiante, e se aínda quedan tesouros como estes, de aquí non nos move ninguén. As boas historias sempre volven. Galicia volve. Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte galego. Sae aí e móvete. Non a violencia física nin psicolóxica, non a violencia económica nin a sexual, non os abusos sexuais, non o acoso sexual, non a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente, non o maltrato, non o maltratador, non o machismo, porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta, sen ningún xénero de dúbida. Non. Saiamos disto con sentidiño. Cando fagas deporte, aumenta a distancia de seguridade canto máis rápido vayas. Procura non tocar mobiliario urbano nin compartir material deportivo. Segue as recomendacións sanitarias e ten sentidiño. Infórmate en coronavirus.sergas.gal ou no 900 400 116. Xunta de Galicia.
Por aquí, por estos muelles, es por donde llegaban los peregrinos del norte de Europa y de las Islas Británicas que en la Edad Media iniciaban su ruta jacobea hacia Santiago por el conocido como Camino Inglés. Elegían la vía marítima para evitar a los asaltantes y reducir así el tiempo de peregrinaje. Nosotros, como aquellos peregrinos, vamos a recorrer los primeros kilómetros del Camino Inglés mientras descubrimos Ferrol, una ciudad apasionante que tiene mucho que enseñar. ¿Vamos? Lo primero que impresiona de Ferrol es su puerto, donde atracan desde los cruceros más modernos hasta las barcas más tradicionales. Además, en el siglo XVIII se convirtió en la base naval de la Armada Española, por lo que en toda la ría podemos encontrar varios baluartes defensivos. Caminando por el Ferrol Viejo llegamos hasta la calle San Francisco, una de las arterias gastronómicas de la ciudad. Nosotros vamos a conocer o Camino de Inglés, donde su chef Daniel López está haciendo unas propuestas muy innovadoras. Sumergirse en el Ferrol Viejo es encontrarse con monumentos medievales, casonas modernistas como Casa Antón y con plazas llenas de vida como esta, la del Marqués de Amboague. Otra de las paradas fundamentales de Ferrol es la Plaza de Galicia, en el barrio de Madalena. Aquí se encuentran algunos de los edificios más emblemáticos, como el Teatro Jofre, la Casa Romero o la Puerta del Dique del Arsenal Militar. En el corazón del barrio de Estiro se encuentra el Cuartel de Dolores, el más antiguo en funcionamiento de España. Ferrol no se puede entender sin Navantia, un referente mundial del diseño y reparación de barcos militares. Este astillero hereda unas instalaciones y un bagaje de más de 300 años. El Camino Inglés nos trae hasta Caranza, un barrio que tiene una larga playa, un paseo marítimo, la ermita de Santa María de Caranza y también edificios modernos, como este auditorio, sede de importantes congresos y conciertos. En este punto el Camino Inglés se aleja de Ferrol y continúa por varios pueblos de La Coruña hasta llegar a Santiago de Compostela. En total, 120 kilómetros de espiritualidad y aventura.
Belén, oye, que he pensado que quiero hacerte un regalo. No es algo material, es un regalo muy especial. Quiero llevarte a conocer mi tierra este fin de semana. ¿Te apetece?
se lo dejes, vete. La pelota se fue por allá, vete con la mano y espera a cuando salga.
Ay, sí, pero...